El organismo más importante en el planeta Tierra. Así es, hablamos de los hongos. Pero específicamente, ¿qué son los hongos? Los hongos pertenecen al reino Fungi, y aunque algunos lo confunden con plantas, estos en comparación con algunas plantas son heterótrofos, o sea que se alimentan de otros seres. Específicamente son saprófitos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se alimentan de organismos muertos. Y de acá viene su rol como componedores, ya que se comen las hojas y algunos animales muertos en el bosque, haciendo que el bosque esté un poco más limpio como tal. Y también estos son eucariotas, siendo de que tengan un núcleo definido. Y también algunas especies de hongos son tanto pluricelulares como unicelulares. En el principal tenemos los filamentosos, que vendrían a ser estos los pluricelulares. Estos también producen hifas, que vendrían a ser filamentos largos y ramificados que forman parte del cuerpo del hongo y en la unidad básica del crecimiento. Pues, cuando muchas hifas se juntan, a ese conjunto se lo llama micelio. Normalmente está en la tierra o en el sustrato. Después tenemos a los hongos unicelulares, que vendrían a ser las levaduras. Estas no producen como tal hifas, producen pseudo-hifas. ¿Pero por qué pseudo-hifas? Porque las hifas se comportan como un solo organismo, mientras que las pseudo-hifas se, com- se comportan como si fuesen organismos separados. Cada conjunto es su propio organismo. Y entonces, si a las hifas de las levaduras se las llaman pseudohifas, al micelio se lo llamará pseudomicelio, cuando hay un conjunto de pseudohifas. Y la diferencia con el micelio es que están un poco más separadas de la cuenta, ya que en el micelio están mucho más juntas. También una de las características importantes de los hongos es que en sus células tienen unos esteroles, tales como los seres humanos que tenemos colesterol. En cambio, los hongos tienen ergosterol. El ergosterol cumple con funciones vitales, tales como el mantenimiento de la fluidez e integridad de la membrana y la actividad de las enzimas. Es crucial para el crecimiento del hongo. Y también, al igual que las plantas, poseen una pared, los hongos. Pero no es una pared compuesta por celulosa, sino por azúcares, tales como quitina, mananos y glucanos. Quitina no solo es importante en hongos, sino también en forma parte del exoesqueleto de los artrópodos, o sea, insectos. Pues vendrían los mananos, que son un tipo de carbohidrato complejo. Utilizan como ingrediente prebiótico en la nutrición animal. Por último, estarían los glucanos, que es un tipo de polisacárido compuesto por muchas moléculas de glucosa unidas entre sí. Estos no solo se encuentran en los hongos, sino que también se encuentra en la avena, cebada y trigo, y también en las bacterias, que y están involucradas en la formación de la placa dental. Más adelante veremos por qué es importante decir que los hongos en su pared contienen azúcares. Ahora iríamos con las partes de un hongo. Lo que nosotros vemos es el cuerpo fructífero del hongo, o sea, es donde se va a producir la reproducción sexual. Lo primero que nosotros vemos es el pileo o sombrero, también llamado. Cumple la función de proteger al limeño,
que es la parte donde se producen las esporas. El píleo no solo cumple una función de proteger al himenio, sino que también cumple otra función de que se puedan esparcir más fácilmente las esporas del hongo. Tenemos el pie o el estípite, que es el tallo que sostiene el sombrero. Después tenemos el anillo, bien llamado velo parcial, vendría a ser el remanente del velo que protegía al hongo en su etapa de juventud, específicamente al himenio. Pues por último, de la parte fructífera, tendríamos la volva, que es la base del tallo del hongo. Ahora que vimos las partes de los hongos, podemos saber con más exactitud cómo sería la reproducción en los hongos. Los hongos tienen los dos tipos de reproducciones, o sea, la asexual y la sexual. La asexual en caso de levaduras se vendría a dar en caso de gemación. Esto quiere decir que a una célula le sale un pequeño bulto que después se separa y así crea a una célula hija. Después tenemos la fragmentación. En este caso vendría a ser de parte de los filamentosos. La fragmentación ocurre cuando el micelio se divide en fragmentos dando origen a un nuevo hongo. Después tenemos la esporulación. Y acá se producen conidios. Los conidios vendrían a ser como un tipo de espora, pero las esporas son sexuales, mientras que los conidios son asexuales. Primero tenemos a las esporangioesporas. ¿Esto cómo ocurre? Esto ocurre cuando una hifa debajo de la tierra decide salir a la superficie y crear un saco llamado esporangio. Dentro de este saco va a haber conidios y después de un tiempo se va a abrir y largar el conidio. Después tenemos a las conidioesporas que se desarrollan en la punta o pared de una hifa sin específicamente un saco. Después vendrían las artroesporas, que vendrían a ser fragmentos de hifas que funcionan como esporas. Por último vendrían las clamidosporas, que estas son esporas resistentes y estas se forman al engrosar la pared de una célula hifal. Estas le permiten sobrevivir en condiciones ambientales desfavorables, tales como una sequía o que haya mucho frío. Después tendríamos la reproducción sexual. Primero y principal tenemos la plasmogamia, que es cuando se unen dos hifas compatibles y sus citoplasmas. Usualmente las hifas que se unen son de diferentes micelios, haciendo que haya diversidad genética necesaria. Después ocurre la cariogamia, que vendría a ser la fusión de dos núcleos celulares de dos gametas haploides. Por último, ocurre la meiosis. El cigoto se formó en la cariogamia, sufre de meiosis, resultando en meioesporas haploides. Estas meioesporas germinan y se desarrollan por mitosis para dar lugar a nuevos individuos fúngicos haploides. Así el ciclo de vida. Ahora que vimos la reproducción en los hongos, nos deberíamos preguntar, ¿y dónde pueden prosperar los hongos? Los hongos tienen que tener un ambiente con una alta humedad para que las esporas puedan germinar y que también crezcan las hifas. El lugar tiene que tener una temperatura moderada, por ejemplo, de 20 a 30 grados centígrados. Pero hay algunos hongos que pueden aguantar temperaturas extremas, tales como 50 grados centígrados e incluso 0 grados centígrados. Los hongos no necesitan de la luz para poder desarrollarse, ya que estos no tienen clorofila. También la mayoría de los hongos son aeróbicos, o sea que necesitan de oxígeno para poder crecer. Pero hay algunos casos en los que son anaeróbicos, o sea que pueden crecer sin oxígeno. Por último,
Los hongos requieren un pH ácido moderado. Varía entre el 4,5 a 6. Ahora, gracias a que sabemos cuáles son las necesidades de un hongo, podemos ir diciendo cuáles son sus principales funciones. Una función, como ya había dicho anteriormente, es funcionar como descomponedores. La función que tienen algunos hongos que tienen una relación simbiótica con los árboles. Esta relación se llamaría microrrizas, que se intercambian. Acá lo que hace el hongo es que a través del micelio y las raíces del árbol, otorgarle al árbol nutrientes y el árbol le da al hongo carbohidratos o azúcares. Esta asociación hace que la planta o el árbol, en este caso, haya mejorado su crecimiento y su salud. La planta o el árbol le cede azúcares al hongo, haciendo que el micelio pueda expandirse en un volumen mayor, beneficiando también a la planta para que pueda tener acceso a más nutrientes. Anteriormente había dicho que algunos hongos tenían esta relación simbiótica. Y acá es cuando vienen los hongos parasitarios, que estos hongos se alimentan costa de otros organismos. Pueden ser plantas, animales u otros seres, provocando así enfermedades. El hongo de este tipo más conocido es el Cordyceps unilateralis, que lo que hace es tomar el control del cuerpo de una hormiga. Pero este hongo no la controla a través del cerebro, sino lo que hace es esparcir el micelio por todo el cuerpo, haciendo que la controle desde sus partes motoras, haciendo que la hormiga esté plenamente consciente de que un hongo la está controlando. Con todo esto aprendido, algunos dirán que los hongos son algo nuevo, pero los hongos están en la Tierra hace más de 460 millones de años. Pero los primeros hongos eran acuáticos, teniendo flagelos, igual que otros organismos. Se data de que los fósiles más antiguos de hongos terrestres son alrededor de hace 400 millones de años atrás, pisando la Tierra mucho antes que las plantas, sobreviviendo gracias a la capacidad que tienen de generar relaciones simbióticas con otras especies. En conclusión, podríamos decir que sin los hongos no habría plantas y sin las plantas no existiría la vida en la Tierra. Los organismos más importantes de la Tierra, haciendo que gracias a ellos podamos utilizarlos como fertilizantes. También gracias a ellos el planeta Tierra pueda prosperar.